Yo juraría que yo oí la voz de Noelia, ¿eh? O bien fue una ventrículo. Bueno, pues ya ni siquiera entonces reconozco las voces. A ver, yo por ejemplo, en el caso de Beisay de Noelia, a ver, yo solo digo esto como un ejemplo, pero esto le puede servir a todos los demás. Ya tengo buscado los mobiliarios de Ikea. Gran Canaria, me voy a Gran Canaria y voy aquí a Ikea y busco, pues yo qué sé, silla, cafetería. Ay, qué pobre. Vale, por ejemplo. Y vería si hay algo. O iría directamente y pondría silla. Por ejemplo, aquí te pone silla, 296. Y empiezo a buscar. Vale, y ahí me aparecerían los precios. Y entonces, si por ejemplo, en mi cafetería, yo voy a poner de silla, ¿ustedes cuántas sillas más o menos tienen estimadas que pondrían? En función de la superficie. 4 mesas. Sí. Y por lo tanto, ¿cuántas sillas por mesa? ¿2? 4 porque las mesas son 4 sillas. 4 sillas por 4 mesas son 16 sillas. Si por ejemplo el coste de la silla, por ejemplo yo la semana pasada compré una silla en Ikea y me costaron 17 euros. Ah, no, solo lo de la paratita. Vale, pues 17 por 16, ¿cuánto me sale? Venga, calculadora en marcha. Necesitamos calculadoras hoy, ¿eh? Sáquenlas. ¿Cuánto sale 17 por 16? 270 euros. Vale, pues eso sería mi inversión en silla. Luego, por ejemplo, yo entiendo que los pastelitos le van a poner algunas cositas o los pastelitos tendrán que mantenerlos refrigerados en algún lado. Pues, yo, por ejemplo, nevera industrial. Nos cuesta 400 euros. Vale, entonces ustedes tendrían que buscar el coste de la nevera industrial. Yo qué sé, ¿cuánto le salió más o menos a ustedes? 400 la de, a ver, 900 la del expositor y 400 la de los refrescos. Pues 900 euros. Tenemos 2 neveras. Yo lo estoy haciendo así, pero luego yo les voy a dejar unas plantillas donde lo pueden hacer, pueden hacerlo y luego modificarlo a su gusto. ¿Y esas plantillas las que te metan en el proyecto? No, lo que pasa es que en el FI de Canarias hay unas plantillas especiales. Ahora, si quieres, luego nos metemos en la página y vemos cómo son esas plantillas. Bueno, plantillas. Básicamente, según lo que yo he visto es copiar y pegar. Nevera Industrial 2, ¿cuánto le costó? La segunda costó 496, puede ser. Venga, 496 euros. Vale, por ejemplo, vamos a hacer solamente esto. Por ejemplo, también lo que van a necesitar es un TPV para cobrar o una caja registradora, ¿no? ¿Han pensado ya en un TPV? No. Pues, En macro. ¿en macro y TPV? Sí, ¿Cuánto sale más o menos? ¿Lo has visto, Cristina? No me acuerdo el precio de eso, estuve mirando los precios de la papelería, pero la papelería está bien mínima. 80 euros, por ejemplo. Vale, y entonces ustedes tienen que ir pensando. Eso depende, porque ahí hay más precios. Sí, como siempre. En muchos productos habrá un montón de precios, dependiendo de la gama de productos que haya. Entonces, en función de la actividad del negocio que vayan a hacer, pues ustedes lo que tienen que ir haciendo, buenas Ana, es una relación de todos esos elementos que vamos a necesitar para empezar la actividad. Por ejemplo, si lo dejamos hasta aquí, pues ustedes ¿cuánto sumamos aquí? 900 más 496 más 272 más 80. A mí saldrían 1.748 euros. También inversiones serían, si por ejemplo nosotros tenemos un local y tenemos que hacer algún tipo de reforma. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, Nausé me mostró en su proyecto, que tenían que hacer una reforma y por lo tanto hay una serie de dinero que tienen que invertir en eso. Nosotros no lo vamos a hacer gratis. ¿La reforma? Sí. ¿Por qué? Digo, vamos a decirlo, son familiares que me van a reformar. Vale. Tenemos que moverlo.
Que no vamos a ver la ropa vieja, un vinito. Gratis no hay nada. Cuidado con eso. Sale caro. ¿Vale? Entonces, a ver, si ustedes estiman, a ver, esto va a ver salida para ti, empiezo a usar la palabra estimar. Si ustedes estiman que la inversión necesaria para poder iniciar la actividad en inversiones es esta, pues por ejemplo, el mínimo capital que van a tener como mínimo es este, pero no es recomendable solamente tener esta capital, hay que tener más, ¿vale? Porque después, para iniciar la actividad vamos a tener que incurrir en una serie de gastos. Por ejemplo, los gastos de constitución, por ejemplo, o... Dime. 650 euros. Más los 3.000, bueno, dependiendo de la El tipo de sociedad, sí. Pero hay más gastos, ¿vale? Entonces, vas a tener que no solamente pensar en estos 1.748 euros, sino esos gastos que vas a tener, por ejemplo, licencia de apertura, si te cobran también, gastos de constitución. Por ahí tengo una tabla en que podemos ver algunos de ellos. Entonces, pues, todo eso va a representar el capital que tú vas a tener que poner. ¿Vale? Que, pues, obviamente, si tú, por ejemplo, vas a constituir una sociedad limitada, serán 3.000 euros, pero si la inversión que tú vas a tener que hacer sube de eso, pues el capital que vas a tener que aportar va a tener que ser esas cantidades que tú pones. A no ser, perdona, Cristian, a no ser que parte lo financies con fondos propios a través del capital o bien parte a través de préstamos en entidades financieras externas. ¿Me explico o no? Dime, Cristian. Por ejemplo, si uno hace la sociedad con un capital, el capital mínimo, ¿no? Que serían los 3.600 euros. Sí, sí, lo hace sociedad. Y luego la inversión que se tiene que realizar es mayor. ¿Sí me entiendes? En un principio da más o menos 3.600 o menos. Y luego le tiene que hacer una inversión mayor. Sí. Se tiene que volver a realizar ese documento o ya entraría como una aportación más. Yo no entendería que lo puedas hacer como una aportación más. Vale, puedes incrementar el capital. Porque es una de las dudas que yo tenía de si tenía que volver uno a hacer toda esta documentación y es para rectificar el pero lo que puede, hombre, depende, pero si por ejemplo es un incremento digamos, de dinero a través de, por ejemplo, que tú contratas un préstamo, pues ahí no tienes que hacer nada. Simplemente contratas el préstamo y ya está. ¿Me explico? El capital social no lo tocas para nada. Por ejemplo, en ese caso sí, pero en el otro caso yo creo que no tampoco. Vale, sí, como es el inicio de una actividad, no sabía si alteraba. Hombre, pensándolo así, si tú cuando vas a constituir la sociedad, la constituyes con un capital y eso se hace a través de una escritura pública ante notario, entonces, pensándolo así... Es eso, que de pronto, durante que se haga la escritura, a lo mejor tengamos un coste estimado, ¿no? Sí. Pero luego hayan surgido problemas o lo que sea y hayamos tenido que invertir mucho más. Si lo haces a través de capitales propios, pensándolo así, pues sí tendrías que modificar la escritura. Bueno, y entonces obviamente tendrías que soportar otra vez los gastos de la modificación de la escritura llevándolo al notario. Vale, pero dices que si, por ejemplo, si es un préstamo o algo así, un crédito, eso no había que estarlo ahí. Date cuenta que es dinero que tú necesitas, ¿vale? Y tú lo obtienes a través de financiación externa y con eso inviertes. Vale. En lo que tú quieras, ¿vale? Vale. Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí 1.748 y vamos a coger, por ejemplo, para tener liquidez suficiente para hacer frente a los gastos de constitución, etcétera, etcétera, pues yo qué sé, 3.000 euros más. ¿Entienden o no? Vale, entonces tendríamos que tener como mínimo de capital, ¿cuánto? Esto más esto, ¿no? 4.748. Esto es muy simple, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí a POI, vámonos a irnos a POI, porque vamos a estar hoy de una para otra.
Entonces, pues, Una pregunta antes de que siga. Nosotros tendríamos que ser autónomos en nuestra empresa. eso es otra cosa que ustedes no han definido y por eso se lo dije yo a Por ustedes. eso que, como tengo aquí el proyecto delante y lo estaba leyendo. A ver, es que no me acuerdo si ustedes iban a definir algún tipo de sociedad. Sí, vamos a hacer la sociedad civil. Vale. Entonces, si te das de alta como autónoma, la cuestión es, ¿van a haber más trabajadores o trabajadoras en la empresa? Entonces, vas a tener que definir cómo ustedes van a, digamos, mantener esa cafetería, pues el horario totalmente abierto. No sé si me explico. Sí. Si no, lo que queríamos hacer era de partido, o sea, cerramos el mediodía porque en principio no queríamos ir al mediodía. Y la cuestión, ¿van a estar las dos todo el día en la cafetería? Una mañana y otra de tarde. Vale, pues todo eso me lo tienen que ir poniendo. Eso es lo que yo quería, una de las cosas que quería detallar, lo que se llama el plan de recursos humanos. Vale, vale. Pero eso sí, ustedes como autónomas, Y entonces nosotros como dueños de la empresa no tenemos que ser autónomos igualmente. claro, vamos a ver, lo que pasa es que, a ver, la cuestión me parece que sí, en la sociedad civil, al igual que en la sociedad limitada laboral, los socios fundadores o los que, digamos, propietarios de la sociedad pueden aportar trabajo, ¿vale? Tienes que hacerte autónoma, entonces. Vale. A ver, por ejemplo, aquí les puse unas plantillas. Aquí, por ejemplo, les puse plan de inversiones. No, perdón, balance, vamos al balance. Me confundí. Vamos antes al balance. Es parecido al que en POI. Es como la tenía en la guía. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora pueden escribir. ¿Lo ven? Entonces, si por ejemplo tuviéramos esto tan simple, ¿qué haríamos? Cogeríamos esta cantidad y ¿dónde la pondríamos? Aquí en capital social. 4.748. ¿Vale? Y luego, como ustedes han aplicado este capital en estas inversiones, ¿qué haríamos? Cogeríamos mobiliario, buscaríamos aquí inmovilizado material y buscaríamos mobiliario, lo pondríamos aquí, un poco difícil. ¿Y qué pondríamos? ¿Cuánto era? 2,72. ¿Vale? Euros. ¿Vale? Luego pondríamos la nevera industrial. Pues tendríamos que ver si, por ejemplo, lo podríamos poner dentro de maquinaria. Aunque quizás no lo pondríamos dentro de maquinaria, podría ser mobiliario. Tendríamos que mirarlo. Vamos a ponerlo en principio en otro inmovilizado material. ¿Vale? ¿Cuánto nos salen las neveras? 1.396, ¿no? 1.396 euros. ¿Vale? Y luego tendríamos el TPV por 80, que esto es equipos para proceso de información, que tampoco está aquí, por lo tanto lo pondremos también aquí en principio en otro inmovilizado material. Sumen 1.396 más 80 era. Sí. Más 80 y daría 1.476. Pues ponemos aquí 1.476. ¿Vale? Y luego pondríamos el banco, ¿vale? El dinero de banco, la cuenta de banco, lo pondríamos aquí debajo. A ver dónde está. En activo corriente, aquí debajo. ¿Vale? Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, activo corriente, y aquí, me fui al de abajo. ¿Vale? ¿Cuánto era? 3.000, ¿no? Sí. Con lo cual tenemos 3.000 más 1.476 más 272. Nos da 4.748. Y tenemos por el otro lado el capital, que es 4.748. Con lo cual ya hemos hecho nuestro balance previsional. Es decir, simplemente tener clara
las fuentes de financiación y lo que vamos a tener que tener para hacer frente a todas aquellas inversiones que vamos a tener que hacer para poder poner en marcha el proyecto. ¿Me entienden o no? Entonces ustedes tienen que haber hecho o tienen que hacer, por eso yo se los puse, un plan de inversiones. Una plantilla, como algo así como esto, ¿vale? En el cual me van detallando aquí. Veis que como aquí son parecidos a las cuentas del plan general contable, pues por ejemplo, Cristian me parece que... ¿Lo tenemos que hacer obligatoriamente? No, vamos a ver. No lo tienes que hacer obligatoriamente, pero por lo general, si tú lo vas a presentar un proyecto de una manera un poco decente, Bárbara, por lo general siempre te lo piden así. Si ustedes se meten a lo de FIDE Canarias, verán que incluso a lo mejor la plantilla es ligeramente diferente a esta. Pero esto es como se suele ver. Dime, No, Cristian. de esta manera es más común, porque ahí va determinando desde qué punto empieza a obtener la beneficio. ¿Puede estar desglosada? Sí, si tú quieres, sí. Lo que pasa es que si tienes demasiadas inversiones, al final la plantilla se te hace muy grande, pero si lo quieres desglosar, lo puedes desglosar. Incluso si quieres trasladar este modelo a un Excel porque le suena más cómodo, pues lo trasplanta a un Excel. Porque ya te salen los números y todo. Esas plantillas se deberían de hacer en Excel. Se deberían. Como profesor de Y tú como alumna que aprobaste APF también deberías hacerla. Pero ¿quién está poniendo las plantillas? ¿Quién las está compartiendo? ¿Quién las ha hecho? Marcelo, hoy mi amor. Marcelo, yo no sé. Me parece que yo con las mujeres Leo no me llevo demasiado bien. Marcelo, tú Dime. estás españolito, ¿qué te pasó? ¿Cómo? Tú estás españolito, ¿qué te pasó? Españolito. Pañuelitos. ¿Para qué? Me he perdido por el camino, Cristian. Estoy en otra Porque onda. estamos sudando. Sudando. Ah, a ver. ¿Dónde estábamos? En clase. Sí, eso ya lo sé. Ah, sí, con lo del plan de inversiones. Vale. A ver, entonces, aquí tenemos que reflejar todas aquellas inversiones, los elementos en los cuales nosotros vamos a invertir ese dinero que hemos sacado de bien el capital social o también a través de préstamos. La fecha de entrega. La cuestión, Verónica, es que la fecha de entrega, vamos a ver, para entregarlo en la susodicha plataforma, el día tope es el día 28 de enero. ¿De enero? De enero, ay no, ¿cómo estoy yo? Marcelo, por favor. Yo digo fatiga. Que te A lo tonto. cago en No, de no, febrero. 28 de febrero. Entonces yo les dije el 14 de febrero. Sí. A las 24 horas la mandamos. Pues algo falló. El correo más. O si no te la mandan, tienes un teléfono también para que puedas llamar. A mí me lo mandaron ¿Ya me lo llevo? en el clásico. Allá te llegó, ¿no? No, Mandando. A ver, ¿qué estaba diciendo otra vez? Que ya me he despistado otra vez. Es el 28 de febrero, el último día para entregarlo a través de la plataforma esa. Vale, pero también me lo tienen que entregar a mí. Vale, es decir, no solamente por el cacharrito este del FIDE Canarias, sino luego después me lo entregan a mí. Es decir, como lo hayan hecho. A ver, vamos a verlo ya. Y así, ¿Era este, no? a ver, la dirección es FIDE. No, pero no hubo más también. Claro. Claro. A ver, con que la envíe una de las personas del grupo, vale. Sí, la envié, pero Con no. una sola, no hay que mandarlo los dos. Vamos a ver. Y no está el teléfono. Yo lo que haría es, uno solamente de los componentes del grupo lo manda y luego se le comparten la contraseña con los demás y entonces, pues en cualquier momento, cualquiera de los componentes del grupo pues puede entrar. ¿Me explico? Sí.
A ver, la dirección web es esta. ¿Qué? No, primero, no es primero que tú eliges uno y después el que elige usted se muere. Sí, al final era eso, pero al final, bueno, sí, no se preocupen. Antes del 28, yo les pediré que me lo remitan. Vale. Lo que pasa es que las contraseñas las tienen ustedes. Sí. Entonces, quien lo tiene, vamos a ver, hay unas cuantas cosas que hay que introducir. Entonces, antes de eso, pues ustedes tienen que haber introducido el suyo. Lo que yo pensé es que yo te lo envío a ti antes de que Sí, al final lo que les iba a decir, eso no se los he dicho todavía, es que como esto es el 28, el último día, pues en vez de entregarlo el 14, pues por ejemplo me lo entregan el 21, por ejemplo. Sí, pero la cuestión es que si yo te digo cuál entra, luego tú tienes que estar a toda prisa metiendo el proyecto aquí. Ah, vale. ¿Entiendes? A ver. Porque pide datos del proyecto a los que aún no ha llegado. Sí, ya lo sé, Verónica. A ver, la dirección web es la que le estoy poniendo aquí. ¿Vale? Porque yo la verdad que reconozco que es un poco... A mí me costó un poco encontrarlo. Y entonces cuando estás aquí, ves que aquí te pone entrada de escuela de negocios online, pues pones el nombre y contraseña de los datos que te dieron, que te enviaron en el correo. Le das a entrar. No se lee. ¿Cómo que no se lee? A ver, FIDE. A ver, se lo voy a poner en el Word. Se lo voy a poner en el Word aquí, bien grande. Ahora lo leemos bien. Vale, es esa. Entonces, cuando están aquí, le dicen entrar. Le dicen si quieren recordar contraseña o no. Y le dices esta vez no. Vale, entonces entro en esta pantalla. Y le pone plantilla de plan de empresa, Premio Emprendedor Junior. Le dan aquí. Vale, y entran en esta plantilla. En esto. Y le dice, para realizar cualquier consulta relacionada con la plantilla del plan de empresa, el correo electrónico es este. Y el número de teléfono es este. Y luego le dice, plantilla del plan de empresa Emprendedor Junior. Le dan aquí y se les abre. ¿Dónde se fue la pantalla? Otra ventana y empezamos. Plan de empresa, tema 1, de la idea de la empresa. Dice, la estructura del plan de empresa le presentamos a este, y le ayudarle a realizar su propio plan de empresa. Se le das aquí y te pone nombre y apellido del promotor, que tendrán que hacer ustedes. Pues empezar a escribirlo. Pues aquí tendrán que poner Betsaida, y Noelia, Título del proyecto de la empresa. Pues, empresa Los Limones, Sociedad Anónima. Ah, que lo pongo yo. Y le pongo el nombre del local. Y si tienes esa duda, pues siempre tienes aquí el correo para preguntarle a esta señorita o señora. Hombre, esto ya no lo puedo saber, Cristina. Vale, entonces aquí veis que pone 2, 3 y pone promotores y surgimiento de la idea. Pues le seguís dando aquí y aquí te aparece, indica tus datos personales, nombre, edad, estudios realizados, experiencia laboral previa, caso de existir, y otros conocimientos o experiencias relacionadas con la actividad empresarial a crear. Que es algo que yo les estaba pidiendo, por ejemplo, en el proyecto. No había un apartado en la guía que decía que había que presentarse a los promotores y todas estas historias. Si tienen duda, pues aquí pone ver ejemplo. Y aquí lo ven.
Seguimos. 4. Surgimiento de la idea. Le damos otra vez. Indica la forma en que la idea empresarial ha surgido, identifica la fuente que la misma proviene, hobby, reproducción de otras persistentes, ámbito laboral, análisis del contexto socioeconómico o vida cotidiana. Pues ahí lo ponen. Vamos a ver, si ustedes lo tienen hecho en Word, yo lo que haría que es copy-paste. No me comería la bola escribiendo. ¿Me explico o no? ¿Ven cómo funciona el susodicho cacharrito este? Y entonces pues ir poniendo todo. Y si ya ha finalizado el tema 1, pues ahora nos vamos al contenido del tema 2. Pues, a ver, ¿era aquí? ¿Salir era aquí? No, vamos aquí, blanda empresa. Y pone aquí, tema 2, el producto o servicio y el estudio de mercado. Pues empezamos aquí. Producto o servicio. Le damos. Describe de la forma más clara posible el producto o servicio que pretendes ofertar. Pues ustedes ya lo tienen hecho ustedes en el Word. Pues copy paste. Raca, lo pongo ahí. Y sigo. ¿Lo ven? Hombre, muy difícil si ya lo tienen hecho antes, esto no es demasiado complicado, pienso yo, ¿no? ¿Qué creen? Describe la necesidad o necesidades que van a ser atendidas con la oferta de dicho producto o servicio. Pues lo van poniendo y lo van rellenando aquí. Pero, obviamente, yo también lo que les pido es que me lo hagan en el Word para yo luego tenerlo. ¿Te lo envío en PDF o Word? A mí me es indiferente. Y bueno, Vale, si quieres me lo envían en Word y en PDF. vale. Yo no te voy a poner, ni te voy a quitar notas, ni te voy a poner más notas porque lo... Vale. Vale. ¿Han visto el proceso cómo se hace? Sí. Vale, a mí lo que me costó, o será que yo también soy eso, fue encontrar el sitio donde encontrarlo, pero ya se los he dicho. Simplemente pues entran por aquí, le ponen el usuario y contraseña, le dan a entrar y ya entran aquí. Vale, y luego cuando quieran salir, pues le dan aquí salir y adiós, muy buena. Y así es como funciona la aplicación ahí para meter lo del plan. ¿Lo ven? ¿Lo han entendido? Sí. ¿Sí? Vale. A ver. Entonces, ¿han entendido lo de, por ejemplo, Cristina, que yo en un momento determinado recuerdo que me dijo algo como que necesitaban un programa para hacer no sé qué del producto? Por ejemplo, aquí hay aplicaciones informáticas. Pues ustedes supongo que ya habrán buscado ese software. ¿Han preguntado cuánto más o menos le costaría? ¿Cuánto le costaría? Los dos en total es 1.578 euros. O por ejemplo, lo pondremos aquí en aplicaciones informáticas. Y lo pondremos en año de inicio porque lo necesitan para empezar, ¿no? Es indispensable. Claro. Pues entonces, por ejemplo, ¿utilizan algún tipo de maquinaria? ¿Le han estimado un coste? Estamos en confirmación de ello porque el presupuesto que teníamos la iba a traer de Península, pero eso hay que agregarle costes de aduana y todo eso. Entonces, Despachos y todo eso. Una papelería una mayorista, y estoy al pendiente de que me dé el presupuesto con todo lo que necesito aparte de la maquinaria, porque vende también papelería. Vale. A ver, Juan Andrés, yo como les dije, quería presentar al concurso, pues digamos, entre comillas, el que yo considerara que fuera el mejor proyecto que estuviera hecho. Entonces, por eso necesito que me lo entreguen antes del día 28, por ejemplo, el día 21, para yo verlo. Y entonces yo le mando un correo a ustedes y al que vaya a enviarlo, y les digo, mire, ustedes van a hacer el proyecto que vamos a presentar. Pues rellenen la ficha en el FID de Canarias, ¿me entienden?
Pero es que yo lo que quiero es que todo el mundo lo sepa cómo se hace. ¿Vale? Para que después no les coja de sorpresa y me estén diciendo de cómo se rellena. ¿Vale? Y más o menos me puedes estimar cuánto puede salir el coste, Cristina. La maquinaria, de 2.500 a 3.000 euros más o menos. 3.000 euros. Entonces yo entiendo que si ustedes tienen una maquinaria, también van a tener que tener algún tipo de construcción, es decir, van a tener un sitio, una estancia, una oficina, un local. Sí, pero en principio sería Alquilado. Entonces, si es alquilado, esto no es una inversión, es un gasto. Por lo tanto, no iría aquí. No. ¿Vale? Por ejemplo, equipos informáticos. Entonces, entiendo que van a utilizar algún tipo de ordenadores. Pues, Cuando el primero de uno va a hacer en este caso sería una nave, ¿no? Para el tema del plástico, es de un familiar de alguno de los dos socios. vamos a ver. La cuestión es, ¿tú quieres que eso entre a formar parte de la sociedad? Se supone que ahí se va a modelar para hacer una... Pues entonces ese familiar pues tendría que ser socio de la empresa y aportar Automáticamente queda como socio. Claro, porque aportaría el local y se valoraría ese local como aportación del socio, como aportación no dineraria. ¿Me entiendes? En este caso, entonces, como él se ve una familiar, Claro, pero es que la cuestión es que si va a formar parte de la sociedad, digamos, que si tú lo pones en tu balance, es de la sociedad. ¿Me explico? ahí tenía la duda porque... Que yo sepa, ¿eh? Hasta lo que yo sé es así. ¿Entiendes? De que tú no puedes tener algo que pertenece a la sociedad, pero que no es de la sociedad porque es de otra persona. Entonces tiene que ser una persona que sea de la sociedad que aporte ese local y entonces lo aporta a la sociedad. Y si se hacen reformas, Si se hacen reformas también es una inversión. ¿Vale? Y entraría a formar parte del precio total de la inversión que le haces al local y luego aparecería aquí en la inversión en construcciones. Construcciones no solamente es el valor de la edificación, sino luego todas aquellas cosas que tú le haces para transformarla en aquello en lo que tú quieres para que en la empresa se ponga en marcha. No solamente el valor, sino todas las reformas que le hagas. Si es tuyo, si es de la sociedad, porque si es alquilado no. otra cosa es que los familiares lo alquilaron y fuera particular. Entonces, si lo alquilan a la sociedad, entonces eso no es una inversión, es un gasto. Lo que le estaba diciendo a Cristina y a Cristian. Pero entonces la reforma las haría, ¿no? La reforma, eso es otra cosa. La reforma veríamos quién la hace. Porque si la reforma las hace el dueño, pues ahí la sociedad no tiene nada que ver. Pero si las reformas las haces tú, pues eso es otra cosa. Es un gasto que también tú tienes que soportar. La sociedad en este caso. ¿Me explico? Por eso yo necesito, es una de las cosas que yo les pido a todo el mundo que está aquí y está en casa, que hagan una estimación de las inversiones que necesitan. Entonces, esto tiene que aparecer en el plan de empresa. Entonces, es que, por ejemplo, yo no sé si en alguno de ellos, que ya no me acuerdo, como he visto varios y ya hay algunos que lo piden del lunes, no sé si alguien lo ha hecho. Me parece, por ejemplo, el de Nausea ya ha hecho una estimación. Entonces, yo necesito que ustedes lo vayan plasmando aquí. ¿Me entienden o no? O si no, pues lo cogen, lo trasplantan al Excel y lo hacen en Excel. Vale, pero esto es una de las cosas del plan financiero. Una estimación de las inversiones que se van a necesitar para poner en marcha la empresa. Vale. A ver, ¿vais a utilizar en vuestro negocio, Cristian y Cristina, algún tipo de útil o herramienta para hacer el producto? ¿Cuánto estimáis que va a ser el coste? Ahí tenéis que hacer un desglose. Es que estamos en ello y de ahí dependen mucho los precios que estoy esperando. Más o menos una estimación. ¿Tienes idea? ¿5.000 euros? Es que son pequeños, pero mucha variedad. Ya, entonces pues eso es coger un Excel y empezar a ver pum, 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 Es pum, uno pum, por pum. uno. Y por ejemplo, los papeles me estoy haciendo un lío a la hora porque hay papeles
de varios gramajes, de varios tamaños, Ujú. de Entonces, varias texturas. lo que está diciendo Cristina, por ejemplo, eso serían materias primas, porque se supone que eso luego se necesita para realizar el producto final. Entonces, esto iría aquí en materias primas y otros aprovisionamientos. Esto sería la inversión. Bueno, la inversión la pondríamos aquí. ¿Lo veis? Materias primas y otros aprovisionamientos. ¿Vale? El apartado de existencia. Hay una cara de una duda. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos es, cuando nosotros tenemos, por decir una cosa, un pedido, por decir una cosa de 200 hojas de un tipo de papel. Sí. Y nosotros también lo que tenemos pensado es vender de ese mismo papel, pero sin transformar, tal cual nos llega. Ajá. Entonces, ahí cómo lo haríamos. Tendríamos que colocar la parte que vamos a destinar a venta en, ¿qué se llama? Tendrías que poner mercadería y tendrías que poner materias primas. Vale. Se divide. Sí. Es una estimación de cuánto se va a dar. ¿Cuánto se va a invertir en esos elementos que lo vamos a vender sin transformación y cuántos vamos a utilizar que se van a transformar? Pero obviamente en la inversión, yo la verdad que, por ejemplo, sí lo pondría separado. ¿Vale? Aunque aquí te pone otros aprovisionamientos. Entonces, como te pone otros aprovisionamientos, forzándolo un poco, quizás también lo podríamos meter aquí. ¿Lo ves? Vale. Pero si tú me lo pones desglosado, Cristian, la verdad es que no está mal tampoco. Obviamente no está mal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy, por ejemplo, ya en el activo no corriente, yo tendría aquí, por ejemplo, 9.578. Entonces, obviamente, como mínimo, aquí como mínimo ya necesitan inversiones solamente casi 10.000 euros. Entonces, obviamente, mi capital como mínimo, obviamente, no es el mínimo porque necesitaríamos más dinero, sería casi 10.000 euros. ¿Eh? Entonces, tendríamos que poner aquí 9.578 como capital. Y luego por aquí, en activo no corriente y en activo corriente, las cantidades que yo he ido poniendo del plan de inversión. ¿Lo ven? ¿Ven cómo del plan de inversión podemos sacar la cantidad que vamos a necesitar más o menos y luego trasplantarlo aquí? Bueno, pues entonces yo les pido ya a todos los que están aquí y que están en casa, pues que vayan ya planteando estas inversiones, el plan de inversiones, y vayan pensando en rellenar las plantillas. Si no las quieren hacer en Word, porque no les gusta, las hacen en Excel. Vale. Graciela, estamos hablando del plan de inversiones y cómo eso se trasplanta al balance. ¿Vale? Esto es un plan de inversiones y esto es un balance previsional. A ver, tienen que ser conscientes de que, ya ahora lo veremos con otro instrumento, de que la empresa para funcionar siempre necesita liquidez. Recuerdan que había una cosa que pasaba en el análisis de balance, que era que cuando la empresa no tenía liquidez, estábamos en una situación de ¿qué? La condición en que la empresa no tenía liquidez, ¿qué pasaba? No, de pérdidas no. Es decir, no tenemos liquidez quiere decir que los activos que tenemos no son suficientes para generar liquidez en la empresa. Con lo cual, ¿eso qué pasaba? En una situación que se llamaba quiebra, no. Quiebra es, aunque vende todo mi activo, no tengo dinero suficiente para pagar al pasivo. Eso era otra situación que se llamaba ¿cómo? Gente, la semana que viene es el parcial de ANEVE. ¿Lo sabían? No. ¿Y qué vas a hacer a nivel? ¿El ejercicio de la clase anterior? Es que lo que quería explicar hoy de ANEVE quería explicar más. Bueno, con más tiempo, con más tiempo, con más tiempo. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que lo que he ido a explicar de ANEVE también sirve para hoy. Lo que pasa es que intentando explicarles para que ustedes entendieran bien, por ejemplo, cómo empezar a utilizar las plantillas, pues uno se... A ver, se los he puesto aquí.
Programación de clase. ¿Me lo han visto? ¿No han visto esto? Sí. Aquí yo veo Uno, un P. 30 de enero, que si no recuerdo mal es la semana que viene. 1P, 1P. ¿Qué quiere decir 1P, 1P? Primer parcial. A ver, yo sinceramente, yo no le voy a poner un examen que nos peguemos 4 horas. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? El día 30. Día 30 de enero. Vale. Entonces, a lo mejor a lo sumo 1 hora. Entonces yo lo que querría es aprovechar las otras 3 horas para seguir dando cosas. Y luego el segundo parcial de ANB, No hay. ¿cómo que no hay? ¿No lo pusieron? No. Ay, no, es que aquí, no, esperen, que han puesto aquí un cronograma que no es. Esperen, a ver. Esperen, a ver. También. Pero de todas formas, el primer parcial sí es en ese día. A ver, que se los confirmo, esperen. Que subieron uno que no era. Sí, en el tampoco hay. ¿En el de POI no está? Esperen, a ver. Se los confirmo en un momento. O sea, pero el team. Esperen. Es que resulta que subieron uno y después lo modificaron. Y por lo visto se olvidaron de poner el modificado. Se lo confirmo enseguida. A ver, se los digo. Aunque pediré que se vuelva a subir. A ver. ¿Por qué demonios me sale camino? Les confirmo que el de ANB del primer trimestre, Sí. el primer parcial es el día 30. ¿Y por qué se...? Esta mierda. Yo no lo quiero. Ah. Si uno no hay. Pues se olvidaron. Pues se lo tengo que decir a... Bueno. Pues yo ya tengo la solución. A ver, ven que aquí pone 20 de febrero, segundo parcial de POI. Pues el segundo parcial de POI, ¿qué va a ser? Sí. ¿Y el segundo parcial de POI qué va a ser? De auditoría será. No, el de ANB. Vale, el 20 de febrero. El 20 de febrero hay un examen. Sí. Vale, pero aquí pone el segundo parcial de POI. Vale, pues entonces, este segundo parcial de POI, el examen de POI es entregar el proyecto y ahí hacemos el segundo parcial de ANB. Supuestamente el proyecto no se entrega hasta el 11. Pero les estoy diciendo que lo vamos a retrasar para que tengan más tiempo. ¿Vale? Para que tengamos más tiempo. ¿Puedes poner las fechas en el Word que estabas haciendo? Porque esta es lo que me quedan... ¿En el Word? ¿En este? A ver. A ver, el 30 de enero. De todas formas, le pediré que se vuelva a subir para que lo tengan. Día 30 de enero. Primer parcial. ANB. A ver, Graciela, los exámenes son en abril. Son... No sé por qué me sale el PDF con esta... Yo no quiero esta... ¿Sabes cómo quitar el panel este? Arriba está el cerrado, está en una... ¿Está una esquina de arriba? No, aquí no se ve nada. Es que aquí se ve fatal. No. Yo pienso que los programas... Vale, es que así lo veo bien, pero eso es cuando le dé la lupa. A ver, los exámenes finales presenciales son el día 3 de abril. Ahí donde dice la agenda. Dale un clic ahí. Ah, vale, gracias, Cristian. Sería presentar la modalidad de este también, porque estamos pendientes. Eso es lo que tengo que preguntar. Si la gente que tiene APF pendiente se puede presentar ese día, porque ese día no hay OFA.
OFA es el que antiguamente era APF. Ya nos tocaría esa junta. No, repito. Tengo que preguntar si aquí se pueden presentar la gente que le queda APF de primero. Porque en junio no, porque tienes que hacer las prácticas. Sí, pero ese mismo día tenemos dos, creo. Esto es el tuyo. Pero eso va a ser AP. Vamos a ver, entonces, si a lo mejor pues lo podríamos, yo qué sé, por ejemplo, el día 2, el día antes, que hay exámenes de otra gente y los meto yo en la clase allí con los demás y ustedes lo hacen. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el 30 hacemos el de ANB. El día 20 entregan lo de POI y, aunque fíjense, entregan lo de POI lo que tengan hecho. Incluso después, por ejemplo, lo podremos... Bueno, es que yo necesito que me lo den, por ejemplo, el día 21 o el día 20 para yo mirarlo el fin de semana. Sí. ¿Me entienden? Y luego, en ese mismo día, el 20 de febrero, hacemos el segundo de ANB. ¿Me entienden o no? Sí. 20 de febrero. ¿Y el de auditoría? ¿Y el de auditoría? Sí. Sí, exacto, Bárbara. A ver, he dicho lo del 20 de febrero porque, como veis, aquí pone que es el segundo parcial de POI, pero a la hora de programar los parciales se olvidaron de poner el segundo de ANB. Y como toca uno cada mes, aunque aquí, bueno, uno cada mes más o menos, ¿que no te parece serio? ¿Por qué? Dime, Juan. ¿Qué propones tú? Ustedes siempre el DNB hemos El 27. Pero el 27 no hay parcial de ANB. Es el 20. Dime, no sé. decía, porque el DNB más tarde, porque bueno, no hay mucho tiempo para la más. Vamos a ver, aquí es el día 30 y aquí el día 20. Martín, O por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, Marcelo, lo que pasa es que son las fechas aquí, entonces yo no las puedo cambiar. Pondríamos lo que hemos dado. el principio, el ANB, ¿Qué? ponele Martín. Más tarde, pero es que resulta que la fecha del parcial es esa Sí, y no la puedo modificar. Porque yo no las he puesto, a ver, yo estas fechas no las he puesto yo, las he puesto jefatura de estudio. sí, pero ¿Me entiendes? sí, Entonces, pero por ejemplo, si por ejemplo hay alguien que por ejemplo a las 6 de la tarde pues no puede hacer el examen de ANB, pues yo lo dejo abierto por ejemplo hasta las 8. Y si alguien no puede a las 8, pues yo qué sé, intenta de 8 a 9 hacer el de auditoría, de 9 a 10 el de ANB. Sí, Juan, figura POI, pero el examen de POI simplemente es entregar el proyecto. ¿Me entiendes? Que no vas a tener que hacer 2 exámenes en esas 2 horas, sino el examen mío de POI de segundo trimestre será la entrega del trabajo. O sea que no tienes nada que hacer, solamente entrega el trabajo. Y luego haces el examen de ANB. Eso sí, no lo voy a dejar más allá de las 10. ¿Vale? De 6 a 10 y nada más. ¿Me entiendes? ¿Lo tienes claro eso, Juan? Yo de todas formas, pues lo diré que se cuelgue el bueno. ¿Vale? ¿Pero tienen claro? ¿Que entrará en ANB de la semana que viene? Pues
lo que hemos dado de ANB más lo que vemos hoy, básicamente el fondo de maniobra. Pero teórico, práctico. Por lo general siempre prefiero lo práctico. Entonces, yo soy más de por la labor de, como siempre hago las cosas más o menos prácticos, poner una cosa práctica. Por ejemplo, un balance y calcular un fondo de maniobra. No, vale. Un balance. Bueno, Vale, eso no quiere decir que luego en el examen final de ANB, no, pues puede que haya un ejercicio final en el que una de las cosas que le vuelva a pedir es sí. calcular el fondo de maniobra. ¿Me explico? Sí. Vale. Y en el fondo de maniobra les puedo decir, en función del fondo de maniobra, esta empresa, ¿en qué situación está? ¿Cómo lo arreglaría usted? Es decir, es una cosa, ¿recuerdan que el otro día lo estuvimos haciendo? Un puntito más, en el sentido de que tú me dices que el fondo de maniobra es negativo, sí, pero ¿eso qué significa? Vale. ¿Eso qué representa en la situación patrimonial de la empresa? ¿La empresa está en dificultades o no? Y si está en dificultades, ¿cómo lo arreglaría? ¿Y cambiarías en ese balance para tratar de que el fondo de maniobra reflejara una situación buena? Eso sí te lo puedo preguntar. Pues tratar de disminuir el pasivo a corto plazo y que se cambiara en largo plazo, por ejemplo. ¿Me explico? De forma que la exigibilidad del pasivo pues fuera diferente, pues podría ser eso una de las ¿cómo se llama esto? De las soluciones, o por ejemplo, replantear el cobro de clientes. Es decir, si por ejemplo tenemos clientes que nos deben, pues entonces otra vez contactar con esos clientes y exigir que nos adelanten los pagos, por ejemplo, replantear esos cobros que tenemos pendientes, podría ser otra opción. ¿Me entienden? Pues ese es el tipo de cosas que yo les pediría. ¿Sí o no? Vale. A ver, pero hoy, por ejemplo, quiero explicar alguna cosa más, entonces también entraría para la semana que viene. A ver, ¿dónde estábamos? Que ya... Lo del día 30 de enero lo pongo. 20 de febrero, examen segundo parcial ANB y entrega trabajo hoy. Vale, y el tercer trimestre, que sería 3 de abril, 3 de abril, Bárbara, ¿cómo vas a hacer un examen así desde casa? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo se hace, cómo se mira un balance? Yo te pongo el balance y cómo se hace un fondo de maniobra. ¿Cómo se hace? Pues tú verás, es que vamos a ver, yo no lo veo tan difícil, sinceramente. Vamos a ver. El fondo de maniobra se halla. Activo corriente, el activo corriente menos el pasivo corriente. Y ahí te das cuenta si Entonces, tú simplemente coges esto, si yo te lo pongo así, y tú lo que tienes que hacer, yo te daré una plantilla, por ejemplo, un balance, y tú transpones lo que yo te doy aquí, perdón, esto ya no me hace falta, lo que yo te doy aquí, ¿a dónde? Aquí. Y entonces, lo que vas a tener que saber es dónde poner las cosas. Si yo te pongo que tienes un préstamo a 8 años, pues tú sabes que no me lo tienes que poner en el pasivo corriente, no me lo tienes que poner en deudas a corto plazo con entidades de crédito, me lo tienes que poner ¿dónde? En el pasivo no corriente. Entonces, como entra dentro del pasivo no corriente, no lo vas a tener que tener en cuenta para el fondo de maniobra, porque el fondo de maniobra, ¿cómo era? La resta entre el activo corriente y pasivo corriente. Entonces, es lo de siempre. Yo no pongo teórico, pero tienen que haberse estudiado la teoría para hacer el ejercicio. Y entonces luego me suben el balance. Pero tengan cuidado con lo que suben. Siempre se los digo. ¿Por qué?
hay un... Y yo mirando, Es que hay un jeje, como dirían los venezolanos. Y yo no sé por qué tienen predilección por mí y los odio. Entonces no quería... Seguro que me va a picar. Bueno, a ver. Pues así puede ser el examen. Entonces, obviamente, tienen que haber estudiado las cuentas, tienen que recordar cosas de contabilidad, tienen que recordar las masas patrimoniales y saber dónde ponen las cosas. Y después, pues allá la resta y ya está. Pero yo les digo, tengan cuidado con lo que suben. Porque yo sé qué puede pasar, que mandan un fichero, lo coge otra persona, pero resulta que yo me entero de que es el mismo fichero. Porque hay un sitio en los ficheros que te dedica quién es el que lo ha hecho. No le digo más. Claro. Yo se lo digo, es decir, es que es muy fácil, es decir, alguien lo hace en un ordenador y se lo manda al otro ordenador y lo suben los dos en el mismo. Y como yo sé cuál es, por eso yo les pido, buena idea, sí, ya lo sé, buena idea. ¿Qué creen que no lo había pensado? Pero es que yo me he dado cuenta de que me suben cosas de los parciales y me encuentro que el que lo ha hecho es la misma persona. Marcelo, aquí no hay tanta compenetración, tanta amistad. Cristian se ríe. Sí, yo creo que se da cuenta. ¿Ya sabes por qué me doy cuenta? ¿Por qué lo han hecho ellos? No. Es que resulta que en los documentos siempre registra el equipo de donde se hace el documento. Entonces, en las propiedades aparece equipo, entonces es una cosa, Excel o SBS. Eso. Vale, entonces por eso es una de las cosas por las cuales yo siempre, cuando es el examen presencial, muchas veces le digo, mira, aunque hagan el examen parcial, pero yo quiero que después, cuando vengas aquí, me lo sepas hacer. Vale. Bueno, a ver. Aquí, recuerdan que el otro día me pidieron lo que hicimos en la otra clase, lo del cálculo de fondo de maniobra así con los cacharritos estos, ¿lo recuerdan? Pues yo se lo subí al cielito, Cristina. Vale. Y a ver, todo el mundo tiene claro cómo se hace el modelo de balance, ¿no? Pero hay una cosa que también se tiene que hacer para el proyecto y que también se hace dentro del análisis económico y financiero y que, si yo recuerdo mal, ustedes no han visto nunca, que es un modelo de cuenta de pérdidas y ganancias. Y eso es una de las cosas que quiero explicar ahora. ¿Vale? Modelo de cuenta de pérdidas y ganancias. Porque recuerden el año pasado que cuando yo les estuve explicando contabilidad, ¿recuerdan que yo les pedía que calcularan el resultado? Sí. Vale. Llegamos nada más que hasta ahí. ¿Vale? Pero eso no se venía, digamos, transformado en ningún documento. Y entonces, hay unas cosas que se llaman las cuentas anuales. Dice que una de ellas es el balance, pero otro es la cuenta de pérdidas y ganancias, que es un documento en donde se refleja lo que la empresa gana o pierde, pero que también es un documento que se utiliza en el proyecto, que es la cuenta de pérdidas y ganancias previsional. Es decir, ¿qué espero yo que voy a ganar o perder? Bueno, obviamente se espera que se va a ganar. Entonces, otra de las cosas que ustedes tienen que hacer en el proyecto también es estimar la demanda que ustedes van a tener. Recuerden que yo en varios de los proyectos les he puesto ¿dónde está la encuesta que ustedes hayan hecho para intentar estudiar el mercado? Para ver si ese producto va a tener demanda o no. Hay que ponerla sí, en el proyecto también. Si ustedes han hecho una encuesta, el modelo y después... ¿Cuántas personas han... Es decir, yo he encuestado a 100 personas. Y entonces me tienen que poner los resultados. Pues he hecho 5 preguntas y a la pregunta, ¿usted compraría mi producto con estas características? Pues si 50 personas me han puesto sí, pues yo necesito ese dato para ver cuál es, estimar la demanda, para luego hacer una extrapolación
y poder decir cuánto voy a poder vender. ¿Me explico? Entonces, yo necesito la encuesta, necesito los resultados y necesito ¿Cuántas personas ¿eh? para el proyecto con 50 personas encuestadas? Vamos a ver, en teoría, cuantos más mejor. Lo que pasa que obviamente no vas a poder preguntar a todo el mundo que tú creas. No, tiene que ser una población de tal. Una población representativa, ¿vale? Obviamente no lo vamos a poner a hacer encuestas. Yo lo que quiero es que al menos entiendas cómo puedes hacer un estudio de mercado. ¿Me entiendes? Si tú lo quieres hacer lo más real posible, pues intenta hacer las más encuestas que puedas. ¿Vale? Vamos a ver, Bárbara, yo lo metería dentro del estudio de mercado. Porque el estudio de mercado o el plan de marketing, en el plan de marketing tú tienes que poner, por un lado, el producto, precio y distribución. No, ahí no. Dentro del estudio de mercado. Lo podemos poner dentro del estudio de mercado lo de la encuesta. Porque del estudio de mercado sale la demanda prevista que ustedes van a tener. Por ejemplo, las chicas de los cupcakes. ¿Cuánta demanda prevéis que vais a tener? Por ejemplo, al día, ¿cuánta demanda creéis que se puede vender de cupcakes? Depende de la fecha. Pues entonces, por ejemplo, además de la encuesta, yo, por ejemplo, pues intentaría pues saber otras empresas que fabrican o comercializan un producto parecido, saber cuánto venden más o menos al día. Entonces, por ejemplo, yo estimo que voy a vender 50 cupcakes al día. Pues esa será mi demanda por día. Lo multiplico por un mes. Ustedes van a tener la tienda los 30 días abierta. No cerraremos los lunes. Los lunes, ¿eso cuántos días entonces son al mes? Le quitamos los primeros los 4 domingos, le quitamos 4 lunes. 26 días. Por 26. Pues eso cuánto me da. 50 por 26. 1.300 cupcakes al mes. Unidades al mes. La cuestión es, ustedes lo van a hacer, estos cupcakes, la demanda va a ser por cupcake, por tipo de cupcake, o va a ser todos los cupcakes. En general, vale. Pues entonces, el problema va a venir de que si ustedes ponen distintos precios para los distintos cupcakes, pues esto no puede ser. Y eso iba a preguntar yo, que como lo hacía, por ejemplo, en mi caso, que son varios. Claro, pues esto no sirve. Van a tener que hacer demanda por producto. No, igual por el mismo precio. Por ejemplo, en Madrid que yo estuve mirando tanto, o sea, el café tanto al mismo precio. Pues si todos... Pero Dime, Cristian. en esto de la cuenta esta de pérdida, del documento este de pérdida y ganancias, no se puede reflejar pues una cosa. No, al final la pérdida y ganancia se refleja una cifra única. Es lo que iba a decir yo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que para poder saber cuánto es nuestra cifra de negocio, necesitamos saber primero la demanda. Y si tú tienes diferentes demandas en función de diferentes productos, o bien tienes diferentes precios para cada producto, ¿vale? Pues tú tienes que decir, pues mira, pues yo vendo 50 a 5 euros, pero luego voy a vender 100 a 3 euros. Y luego venderé 200 a 8 euros. Es decir, si tienes distintos precios porque tienes distintos productos, vas a tener que primero saber cuántos son tus cifras de negocio por producto y luego sumas todas las cifras de negocio. Y esto te dará la cifra neta de negocio total. Y eso es lo que pones en pérdida y ganancia. ¿Me explico? Pero si tienes solamente un producto y un precio, pues simplemente haces la demanda estimada, lo que yo estimo que puedo vender al día, al mes, como lo quieran hacer, por el precio al cual la voy a vender. Si lo hacen por día, tendrán que multiplicarlo por el número de días. Eso les dará, en este caso, demanda, que son unidades. Pero luego, esa demanda estimada la voy a multiplicar por el precio que yo voy a poner. Pero claro, el precio viene de los costes. ¿Cuánto cuesta producir ese producto? Y luego, a ese producto que me cuesta, le voy a poner un margen de beneficio que yo le quiero poner. Por ejemplo, yo he estimado que un producto me cuesta, por eso yo les he preguntado a ustedes cuántas son las materias primas y cuál es el coste, que me hagan un desglose, para yo saber cuánto es el coste de cupcake. Por ejemplo, nosotros no lo vamos a hacer en... Sí, ya lo sé, pero entonces tú tenías que coger el precio al cual lo compras más esos aditamentos que le van a poner. Ah,
más lo que te va a Claro, costar. entonces si tú le vas a poner, yo qué sé, un gofre, ¿sabes lo que es un gofre? Un gofre por cupcake, pues tienes que saber que al coste del cupcake le tienes que poner el coste del gofre. Me tienes que cambiar el packing no lo compramos nosotros. ¿Me explico? Tienes que hacer un coste de las materias primas que te va a costar al final tener el producto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tú imagínate que te cuesta 4 euros y resulta que yo quiero, en principio, quiero sacar, por ejemplo, un 5% de margen. Pues entonces voy a tener que hacer el 5% sobre el precio de coste, por ejemplo. Esto es lo que hacía, por ejemplo, en Neusa al principio. Sí, pero Le cambiaste el modelo. no, al final lo hice desde un. ¿Sí? Entonces, esto sería, ¿cuánto es el 5% de 4? Pues 4 por el 0,05, 0,2, me saldría un precio de venta de 4 euros con 20 céntimos. Y entonces, este precio de venta lo multiplico por la demanda estimada, que son 1.300 euros, y eso me sale la cifra de negocio. Y eso es lo que yo pondría como ingresos por venta en la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta 700, ¿la recuerdan? Pues eso sería. ¿Lo ven? ¿Han visto el procedimiento que yo he hecho? ¿No? Sí, sí. Primero calculas la demanda estimada en base al estudio de mercado. ¿Vale? Ese estudio de mercado te dice más o menos una estimación de cuánto crees que puedes vender al día, al mes, a la semana, como tú lo quieras hacer. ¿Vale? Cuando tengas esa demanda estimada en función del periodo, pues tienes que multiplicarlo por el precio al cual tú la piensas vender. Que obviamente depende de la estrategia de precios. ¿Ustedes no vieron una estrategia de precios con Néstor? ¿No vieron el plan de marketing con Néstor? Entonces, una de las cosas que tienen que ver en las 4 P del plan de marketing es el precio que vamos a poner. Entonces, hay distintas estrategias. Una estrategia de precio, por ejemplo, hay una estrategia de, por ejemplo, de precio de calidad. Hay otra estrategia de precio de introducción. Entonces, ustedes tienen que decidir, por ejemplo, yo quiero poner al principio un precio bajo porque lo que quiero es penetrar en el mercado para luego después subirlo cuando el producto sea conocido por el cliente. Pues a lo mejor sí. O hago un precio que sea más o menos el que hay en el mercado y trato de diferenciarme a través de otra cosa. O, por ejemplo, desde un primer momento pongo un precio alto, pero ofrezco mucha calidad en el producto. O, por ejemplo, pongo un precio más bajo, pero doy algún tipo de servicio añadido. Entonces, ustedes deciden qué estrategia de precio van a poner. Porque el problema es que si ustedes ponen una estrategia, en principio, entran en un negocio y, por ejemplo, la competencia lo vende a 4 y ustedes lo ponen a 5 y el negocio y el producto no lo conocen ni Dios, ¿qué va a pasar? Que si los clientes son muy sensibles al precio, pues no lo va a comprar ni Dios. Entonces, yo pienso de que al principio es preferible ponerlo un poquito más bajo, ¿vale? Y cuando el producto vaya siendo conocido y va siendo aceptado, la cifra de la demanda, porque la demanda esta no tiene por qué ser siempre la misma. Puede ser al principio menor e ir avanzando hacia arriba. Si ustedes ven los documentos cuando lo vean de FIDE Canarias, pues les aparece algo así como esto, es decir, varios trimestres para que ver la evolución. ¿Me explico o no? Ustedes tienen que ir haciendo estimaciones y decidir qué precio van poniendo. Yo les he puesto una forma. Ustedes deciden qué tipo de precio quieren poner. Precio de introducción, precio de coste, precio de calidad. Esto, todo está en función de la estrategia que ustedes quieran diseñar. Entonces, esa es otra cosa que tienen que poner también en el proyecto, definir un poco. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, la más sencilla es esta siempre. A lo que te cuesta, coste de las ventas, le pongo un margen sobre el coste. Este margen lo defino yo. Es lo que quiero ganar. Obviamente, trato de poner un margen que me permita cubrir los costes de fabricación y además los otros costes que tengo. ¿Me explico? Porque pagar la luz, pagar los suministros, pagar el alquiler, todo eso, me lo tiene que cubrir lo que vendo, ¿no? Pues voy a tratar de que sea eso.
Entonces, necesito que ustedes definan esas variables, ¿vale? Para que luego ustedes, pues, vean cuánto van a vender y qué cantidad de cifras de negocio van a vender. Porque resulta que si ustedes se van a esta plantilla que yo les he puesto, que sí está en Excel, está así, para deleite de Cristina. Una de las primeras cosas que te pone es importe neto de la cifra de negocio. ¿Y eso qué es? Las unidades vendidas por su precio. ¿Saben? Aquí, por ejemplo, es anual, pero se puede poner mensual, como lo quieran poner. ¿Vale? Por lo general aparece anual y aparece de varios años, del año presente y el año anterior. ¿Vale? Vamos a explicar esto. No es muy difícil, pero simplemente es explicarlo. ¿Recuerdan que nosotros cogíamos, cuando hacíamos el año pasado contabilidad y llegamos al asiento de resultado, ¿qué hacíamos? Cerramos todas las cuentas de gasto, las pasábamos para la derecha, ¿no recuerdan? Cogíamos todas las cuentas de ingresos, las pasábamos por la izquierda y la diferencia que hacía. Cuenta 129 resultado. Pero eso es lo que se denomina el resultado contable. ¿Vale? Porque vamos a empezar también a hablar algo de fiscalidad. ¿Vale? De fiscalidad. Entonces, le puse yo el reloj. Entonces, a ver, de todas formas yo les puse aquí un anexo al manual de la unidad. Les escribí algo sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? A ver, lo vamos a leer rápidamente. A ver, recuerden, lo de una cosa es la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la 129. ¿Todo el mundo sabe dónde estoy? ¿Crees que sí? A ver, estamos ahora en ANB. No, ahí sí. Lo que pasa es que esto es una cosa que necesitamos para POI. Vale, y yo les estoy diciendo de dónde tienen que sacar algo de POI para poder meterlo en la plantilla de ANB. Vale, pero esto es una cosa, un documento que también se pide en el proyecto de POI. ¿Entienden? Entonces, el modelo de pérdidas y ganancias lo tienen aquí. Se lo puse aquí. ¿Lo ven aquí? Vale. Entonces, a ver, fijaros. Os pone año 200X, pero pueden aparecer en otros cuentas de pérdida y ganancias que le aparece año 200 menos X. Es decir, se ponen varios años. ¿Vale? Más que nada se pone para ver la evolución. Para poder ver en el mismo documento la evolución. Por ejemplo, si en el año, os lo pongo aquí, año 20X menos, si pongo aquí 6.000 y aquí pongo 5.000, solamente viendo esto, ¿ustedes qué pensarían? Que la empresa que ha pasado ha vendido más, ¿no? Porque aquí vendió 5.000 euros y aquí vendió 6.000. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, en los documentos contables es muy usual que no solamente te pongan el año en el cual tú estás haciendo la contabilidad, sino que te pongan años anteriores, para así poder ver la evolución de las cifras con respecto a otros periodos. ¿Me explico o no? Pero yo se los he puesto así para hacerlo lo más fácil posible, dentro de la dificultad que tiene. ¿Vale? Entonces verán, básicamente, ahora veremos que aquí hay una cosa que se añade. La cuenta de pérdidas y ganancias se divide en dos partes. Lo que se denomina el resultado de explotación, que era lo que hacíamos, bueno, también metemos el resultado financiero. Resultado de explotación y resultado financiero. Si pones resultado, va a ser siempre la contraposición entre ingresos y gastos. ¿Me recuerdan? Ingresos y gastos nos da el resultado. Si hemos ganado o hemos perdido. Si tenemos más ingresos que gastos, ¿qué ha pasado? Que el resultado es positivo. Es decir, resultado. Si alguien se traba, también lo puede ver como beneficio. Ingresos menos gastos. Si yo estimo que voy a vender por mis ventas 10.000 euros
en un año y resulta que mis gastos han sido 7.000, ¿qué voy a tener ahí? Resultado positivo. ¿En cuánto? En 3.000 euros. ¿Vale? Este caso es un resultado positivo. ¿Vale? Que podríamos decir que tenemos también aquí un beneficio, sí. Pero, por ejemplo, si yo le pongo aquí un 1 delante, ¿qué pasa? Que ahora tenemos más gastos que ingresos. Por lo tanto, voy a tener menos 7.000. Voy a tener un resultado negativo. ¿Lo tenemos claro eso? Sí. Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias, tal como lo dice el Plan General Contable y el que se usa para los proyectos, se divide en dos resultados. Lo que se denomina el resultado de explotación y lo que se denomina el resultado financiero. ¿Qué se refiere al resultado de explotación? Se refiere básicamente a lo que hace, al resultado que obtiene la empresa por la actividad que hace. Básicamente. ¿Vale? Entonces, al hacer la actividad que hace, por ejemplo, vender cupcakes, ¿vale? Pues al año puedo haber vendido yo 10.000 euros. Esto es mis unidades vendidas por mi precio de venta. Pero resulta que si, por ejemplo, la cafetería de los cupcakes, esto es una de las cosas que también quería explicar, porque veo que también entiendo que vienen arrastrando de atrás y por eso no lo saben hacer, por ejemplo, es el coste de personal. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen trabajadores o trabajadoras, ¿vale? Pues yo qué sé, han tenido el año un coste de 7.000. Como es un gasto, es un coste o gasto en este caso, pues le pongo un menos. Por ejemplo, otros gastos de explotación. Por ejemplo, las señoras de los cupcakes van a tener un local alquilado. Y me parece, si no recuerdo mal, el coste era 500 euros. O menos. No me acuerdo. 1.700 por mes. Pues tendrían que multiplicar 1.700 por 12. 1.700 por 12 da 20.400. Me parece un poco desarrotado, pero en fin. No, sobre el dinero. Pues tendrían que subir la cifra de ventas, obviamente. Pues pondríamos aquí un menos. ¿Lo ven? Es decir, porque resulta que son gastos. Los gastos restan. Los ingresos suman. ¿Cambiar local? No, no he cambiado. Pues vamos a poner más ingresos, 30.000 estimados. Entonces veis que lo que antes hacíamos en la contabilidad, por un lado todos los ingresos y por otro lado todos los gastos, ahora vamos a ir reduciendo a estas 11 puntos. ¿Lo ven? Por ejemplo, suministros. Pues lo pondríamos también aquí en nuestros gastos de explotación. Suministros eran agua, luz, todo eso. Luego, por ejemplo, aprovisionamiento, las compras. En una cuenta del grupo 6, ¿no? Las 600. Pues las compras que yo haga, pues yo qué sé, 14.000. Pues un menos aquí. Eso me va haciendo que sumando y restando, aquí me sale un ¿qué? Un resultado, que puede ser positivo o negativo. Pues este resultado de explotación se denomina también beneficio antes de intereses e impuestos, también llamado BAI. BAI con 2 I. Pues esto sí es importante. BAI con 2 I. Beneficio antes de impuestos e intereses. Pero esto todavía es un resultado contable. ¿Lo ven o no? Vamos a subir, vamos a bajar algo aquí. Cristina, ¿lo estás entendiendo? ¿Va cogiendo? Vale, la gente de casa lo va viendo. Resultado de explotación. Pero después la empresa también puede tener ingresos o gastos, lo que se denominan financieros. ¿Financieros qué es? Por ejemplo, hemos pedido un préstamo, ¿vale? Tengan cuidado porque aquí solamente es gastos e ingresos, solamente el grupo 6 y grupo 7. El balance, el grupo 1 y el grupo 5. Aquí nunca pueden meter cuentas patrimoniales, cuentas del grupo 1 al 5. Tengan cuidado con esto. ¿Vale? Balance, cuentas del grupo 1 al 5. Cuenta de pérdidas y ganancias, 6 y 7. ¿Vale? Balance del 1 al 5.
Cuentas patrimoniales, recuerdan que eran inversiones y fuentes de financiación. Y aquí, cuenta de pérdida y ganancias, grupos 6 y 7, gastos e ingresos. Lo que hacíamos antes en aquel cuadro, en aquel asiento de cancelábamos gastos, cancelábamos ingresos, le llevamos a la cuenta 129, aquí lo estamos reflejando pero de otra manera, como lo dice el plan general contable y como se ve en un plan de empresa. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Están perdiendo o no? Bueno, aquí va lo que se denomina el resultado financiero. ¿Vale? El resultado financiero tiene que ver todo con los, por ejemplo, si pedimos un préstamo. Si pedimos un préstamo, eso nos va a llevar aparejado un ¿qué? ¿Unos gastos de qué? De intereses. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay algún proyecto que yo incluso los he visto, si piden algún préstamo, obviamente me tienen que hacer un cuadro de amortización del préstamo, que se supone que eso lo aprendieron a hacer en GEF. ¿Recuerdan amortización por el sistema francés? Por ejemplo, el proyecto tuyo lo hiciste, me parece. Si piden préstamos, tienen que hacer el cuadro de amortización, porque van a tener que reflejar los gastos de intereses que tienen. Vale con decir cuánto van a cobrar. El problema es que no, porque resulta que tenemos que reflejar aquí en la cuenta de pérdidas y ganancias. Yo voy a sacar la inversión de la cantidad. Y yo también. Eso está en función de la fuente de financiación que ustedes escogen. Es que los préstamos todos son unas trampas. Esto es como cuando compramos una casa. La cuestión es, ¿queremos la casa o no? Si queremos la casa, pues tenemos que entramparnos, como digo yo. La casa no se ha funcionado, el negocio no se ha llevado a funcionar. Hombre, se supone que es un riesgo. Es un riesgo. Una vez hubo un señor que me dio una clase sobre esto y resulta que una de las primeras cosas que me puso fue ¿conocen la película Indiana Jones y el cáliz de no sé qué? La última de todas, la que aparece con Sean Connery, que van buscando el cáliz de Cristo. ¿Lo recuerdan? Pues resulta que la película va de eso, de que va buscando el cáliz de Cristo. Y resulta que ese cáliz estaba protegido por unos señores templarios, ¿vale? Y resulta que en la última parte de la película, pues resulta que para poder llegar a ese cáliz, pues resulta que tenía que pasar unas pruebas. Y la última prueba es que era que tenía que confiar o algo así, confiar en la fe o algo así. Entonces se ve como hay un precipicio y hay dos montañas, ¿vale? Entonces, él ha llegado es decir, en una de las montañas, él había ido por un túnel y había llegado a un precipicio. Y resulta que tenía otra montaña enfrente, que había una entrada, que supuestamente ahí donde estaba el cáliz, pero resulta que no había nadie en medio, no había puente. Pues resulta que él, como lo que le dijeron es que tenía que confiar en la fe, aunque no lo viera o algo así, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pues resulta que él lo que tuvo que es arriesgarse. Y entonces lo que hizo fue cerrar los ojos y se lanzó. Y resulta que había un puente, pero no se veía. Esa era la prueba. Tenía que confiar. Pues resulta que el Señor nos puso eso. Hay que arriesgarse. Aunque piensas de que a lo mejor te vas a estampar, pues tienes que tener fe y confiar y arriesgar. Vale, pues fue un símil, la verdad, que se me quedó ya para siempre. Bueno, pues entonces, si por ejemplo, han pedido un préstamo, ¿vale? Pues los intereses son gastos financieros, pues lo tienen que reflejar aquí. Por ejemplo, menos 500. O por ejemplo, otra cosa que suelen ser ingresos o gastos financieros son la compra y venta de acciones, de bonos, ¿te suena? Obligaciones. ¿Lo vieron en gestiones financieras? Pues, por ejemplo, por los ingresos financieros, por la tenencia de obligaciones del Estado, pues eso da unos intereses, ¿no? Unos rendimientos, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, 700. Pues, esto es lo mismo, pero financiero. Y aquí le sale una cantidad. ¿Lo ven? ¿Lo han seguido o no? Lo que es positivo, suman. Lo que es negativo, resta. Y aquí le sale un resultado que es la diferencia. ¿Vale? Entonces llegamos aquí, dice, resultado antes de impuestos o beneficio antes de impuestos. Esto es lo que se llama el BAI, pero con una sola I.
Porque pone beneficios antes de impuestos. Y entonces, ¿qué es? La suma del resultado de A, que es el resultado de explotación, más la suma del resultado de B, que es el resultado financiero. Y aquí me sale, en este caso, 8.200. ¿Pero 8.200 qué? Positivo. ¿Por qué? Porque mis ingresos, tal como yo lo he puesto, es superior a los gastos. ¿Lo ven o no? Pero para poder hacer esto, primero tienen que haber hecho una estimación de sus gastos y de sus ingresos. ¿Cómo se haría y reflejaríamos? Pues simplemente cogen una tabla de Excel, por un lado, gastos, y por otro lado, ingresos. ¿Qué gastos voy a tener a la hora de empezar la actividad? Gastos de establecimiento, gastos de constitución, gastos de alquiler, gastos de suministro, gastos de seguro, todo eso. Lo van reflejando. Gastos. Todas las cosas que ustedes ven en el grupo 6 son gastos. Se cogen el plan. ¿Recuerdan el plan? Sí, hombre, claro. Se cogen el plan. Si no nos acordamos de... Gastos por publicidad y propaganda. ¿Vale? Y van haciendo una estimación de los gastos. Lo que ustedes esperan que necesitan para poner en marcha la actividad. Y esos gastos, recuerdan que yo les dije que necesitaban una tesorería que debemos a tener ahí en el balance para hacer frente a esos gastos. Por eso necesitamos esa tesorería para poder ir haciendo frente a esos gastos y pagar. Porque otra cosa que vamos a tener que hacer es un presupuesto de cobros y pagos. Un plan de tesorería que viene de los gastos e ingresos. ¿Lo van entendiendo más o menos? Primero tienen que estimar la demanda. La demanda le lleva a la cifra de ventas. Esa cifra de ventas pues le dirá cuánto vamos a ganar, digamos. Luego van a tener que hacer unas inversiones y unos gastos. Las inversiones la cogen con el capital y los gastos los van a pagar con la tesorería que tengan. ¿Me explico o no? Se van a tener que ir jugando con estos documentos. Sé que es un poco complicado, pero hay que ir jugando. Porque es que la cuestión es que en cualquier plan de empresa, esta parte que es la económica. ¿Me entienden o no? Yo estoy poniendo un ejemplo. Yo lo que les he puesto aquí, además, me gustaría hacerlo ahora, es que aquí hay varios ejemplos de cuenta de pérdida y ganancia. Pues hacerlo para que ustedes se acostumbren. Y ahí sale el examen. Como que de ahí sale el examen. O el examen de pues, la próxima semana, ¿no? Dar más o menos un ejercicio parecido. Porque si no, Sí. Pero la cuestión, Ana, es que esto, por ejemplo, también lo vas a tener que reflejar en el plan de empresa. no, sí. Tienes que tener una estimación de tus ingresos, tienes que tener una estimación de tus gastos. ¿Y cuáles van a ser? Gastos muy simples. Pues es bastante simple, simplemente cogen un Excel, gastos, pi, por ahí para abajo. Yo tengo cuánto cuesta mi gasto estimado, porque yo he pedido información, he buscado. Pues un gasto de alquiler, pues tanto. Gasto de constitución del notario, tanto. El suministro de teléfono, tanto. Eso lo tienen que hacer ustedes, no yo. Porque ustedes son los que van a estimar eso. Entonces, en esa estimación, ahora entienden lo que yo te decía, Besaida. Lo de la estimación, yo estimo. ¿Vale? Y entonces luego yo lo veo reflejado aquí. Todo juntito aquí. Es como un documento sintético. Entonces, otra persona que lo vea, por ejemplo, esto lo llevan ustedes a un banco y el banco pues lo ve todo sintético aquí. Y dice, pues mira, pues a lo mejor podría valer para ver si yo te doy financiación. Porque esto es una cuenta de pérdida y ganancias previsional. Lo que yo preveo que voy a ganar o perder. Obviamente yo no voy a intentar que pierda, obviamente. Luego lo que pasa es que después hay un documento que ya lo veremos que es el control de tesorería, que te indica si tú con estos ingresos y gastos, los ingresos los cobro, ¿verdad? Y los gastos los pago, ¿no? Pues yo voy a tener dinero líquido, ¿no? En mi caja, para yo poder funcionar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes que las inversiones me dan activos? Con esos activos yo hago la actividad económica. Y esa actividad económica me va a provocar que yo tengo ingresos y voy a tener gastos. Y esos ingresos y gastos, cuando yo los pague
cuando yo pague los gastos y cuando yo cobre los ingresos, eso me va a dar pasta. Y esa pasta es la que me va a permitir poder seguir funcionando. Porque al fin y al cabo es lo que necesita la empresa, dinero, para poder funcionar. ¿Me entienden o no? A ver. Espérate, Yurena, espérate que terminemos. A ver. Atención a lo que viene ahora, porque es algo que no ha explicado nada, pero que necesitamos que ya ustedes vayan escuchando y se vayan enterando, porque esta asignatura se llama Análisis de Balance y Fiscalidad Empresarial. Y fiscalidad se hace referencia ¿a qué? A impuestos. Y entonces, otra parte del proyecto de empresa es saber qué impuestos ustedes al menos están sometidos. Es decir, qué impuestos graban su actividad económica. Si, por ejemplo, están grabados por el IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas. Si, por ejemplo, son autónomas y autónomas, pues van a tributar por ese impuesto. Si, por ejemplo, se van a constituir como sociedad, por ejemplo, el impuesto por antonomasia, el impuesto de sociedades. Por ejemplo, ¿recuerdan que el año pasado hablábamos en contabilidad de la imposición indirecta? El IVA o el IGIC, pues ese es otro impuesto que grava la actividad económica. En este caso no el beneficio, pero sí cuando hacemos las compras y las ventas. Pues esa es otra de las cosas que vamos a tener que hablar, los impuestos. Yo trataré de hacerlo lo más sencillo posible, pero la verdad es que tiene su complejidad. ¿Vale? Entonces yo necesito que ustedes se acostumbren ya a esto. Entonces, aquí pone impuestos sobre beneficios. Les explico, para que ustedes lo entiendan. El IRPF. El IRPF es un impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces, en todo impuesto hay lo que se llama el hecho imponible. Se los pongo así, todavía no se los he abierto, pero se los pongo así para que les vaya sonando. Hay lo que se llama el sujeto pasivo. ¿Vale? Hay lo que se llama, yo no sé, yo me siento extraño con esta con tan grande. Lo que se llama la base imponible y hay lo que se llama el tipo impositivo. Entonces, todo impuesto va a tener siempre como mínimo estas 4 figuras. Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y tipo impositivo. ¿Eso qué es? A ver, todo impuesto está regulado por una ley. Por ejemplo, el IRPF está regulado por la ley del IRPF, por el reglamento del IRPF. El impuesto a sociedades tiene su ley del impuesto a sociedades y tiene su reglamento. ¿Vale? Entonces, en ese articulado nos dicen qué cosa, si se hace una cosa, esa cosa que se hace está gravada por el impuesto. Repito, el impuesto a la renta de las personas físicas lo que dice es que va a gravar toda la renta obtenida por el sujeto físico, es decir, por la persona física. La persona física somos nosotros. Cualquier persona somos personas físicas. ¿Vale? Las sociedades son personas jurídicas. ¿Vale? Entonces, nosotros somos personas físicas. Entonces, lo que nos dice este impuesto es que cualquier obtención de renta que tenga una persona física va a estar gravada por el impuesto de la renta de las personas físicas. Pues ese es el hecho imponible del impuesto. La obtención de renta. En ese impuesto, en el impuesto de la renta de las personas físicas. Por ejemplo, cuando yo trabajo, tanto si es por cuenta ajena como si es por cuenta propia, obtengo renta. ¿Tengo pasta? Sí, ¿no? Pues ahí está ya Hacienda. Y dice, como tienes renta, tú ya estás haciendo el hecho imponible del impuesto, que es obtener renta. Ese es el hecho imponible del impuesto. Obtener renta. Desde que yo tengo renta, ya va a estar grabado por este impuesto. Si lo hace una persona física. ¿Me entienden o no? ¿No es lo que es el hecho imponible? Es el acto que está recogido en esa ley del impuesto, que si tú lo haces, se te grava. Por ejemplo, en las sociedades,
el impuesto que se tiene, uno de los impuestos que la grava es el impuesto a sociedades, que dice que el hecho imponible es la obtención de beneficio por la sociedad. Desde que la sociedad obtiene un beneficio, está realizando el hecho imponible del impuesto y por tanto va a estar gravada por él. Por ejemplo, ¿no ha ido a hablar de una cosa que se llama impuesto de vehículos y tracción mecánica o algo así? Pues el hecho imponible del impuesto, ¿qué es? Pues ser titular ¿de qué? De un vehículo de tracción mecánica. Eso es el hecho imponible del impuesto. Entonces, como tú haces el hecho imponible, esa ley dice que pues, el Estado tiene derecho a que tú tienes que pagar una cantidad. ¿Me entienden cómo es? ¿Cómo empezamos? No sé. Este hecho imponible lo hace alguien. En el caso del IRPF, lo sufre o lo hace lo que se denomina el sujeto pasivo, que en este caso es la persona física. En las sociedades, el trabajador sí es renta del trabajo. Pero tú, por ejemplo, tú tienes una renta, porque resulta que tú tienes, yo qué sé, 5.000 euros en una cuenta a plazo fijo en un banco, y tú estás obteniendo renta, ¿no? Y tú eres persona física, ¿no? Pues te dice también el IRPF que por eso tienes que pagarle. ¿Has tenido renta? Y como dice Hacienda, que somos todos, por cualquier renta que tú obtengas, el Estado tiene derecho a estar ahí, raca. Una parte de eso me lo llevo yo. Porque el hecho imponible del impuesto a la renta de las personas físicas es... ¿Lo ven o no? Entonces, yo necesito que ustedes se queden con el vocabulario, porque cuando vayamos con la fiscalidad, vamos a estar hablando todo el día de un montón de estos conceptos. Y aunque ya lo veremos más adelante, pero yo necesito explicar esto para que ustedes entiendan terminar lo de pérdidas y ganancias. Porque ahora vamos a ir al resultado después de impuestos. Porque hasta ahora lo que habíamos llegado siempre era el resultado contable. ¿Recuerdan el año pasado cuando hacíamos contabilidad? Pues ya vamos hasta el resultado contable. Pues ahora lo que queremos hacer es resultados después de impuestos. ¿Me entienden o no? Entonces, el sujeto pasivo es quien hace el hecho imponible. En el caso de una persona física, cuando yo trabajo y yo tengo renta, el sujeto pasivo es la persona que trabaja. Cuando una sociedad realiza una actividad, ¿vale? Y entonces obtiene un beneficio, el hecho imponible es la obtención de beneficio por la sociedad, pero el sujeto pasivo es la sociedad que obtiene ese beneficio. ¿Lo entienden o no? Por ejemplo, si yo tengo un coche, estoy gravado por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Pues el sujeto pasivo del impuesto es el titular propietario de ese vehículo de tracción mecánica. Ese es el sujeto pasivo del impuesto. ¿Lo entienden o no? Dime, Cristian, ¿lo vas cogiendo o no? Sí, sí. Pero no. No, sí lo sigo viendo, porque hasta ahora voy pesadilla. Ah, vale, que ya... Sí, ya. ¿Quieren hacer una pausa? Sí, pues sí. ¿La gente de casa quiere hacer una pausa? Pues nada, pues venga. ¿Son las qué hora es? ¿Las 8 seguro? Sí. ¿El reloj son las 10? Aquí sale 8 y 10. A ver, son las 8, pues venga, hasta las 8 y cuarto. Dime, Cristian.